Muy para que bien. se queden las clases. Ok. Eh, pues la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Sonora Campus Cajeme, pues les da la bienvenida a la segunda clase del curso taller Electrocardiografía Básica. En esta ocasión será pues con el eje eléctrico. Cualquier duda pues que tengan en el transcurso de la clase, pues pueden levantar la mano para ir un poco más ordenados y no, pues no amontonarnos. Este, o la pueden poner en el chat como ustedes gusten. Y ya, vamos a empezar, Doc. Empezamos. Bueno, buenos días. Eh, Ayer, ¿se acuerdan que revisamos los fundamentos del electrocardiograma y les decía cómo identificar un ritmo sinusal, que es el ritmo normal del corazón? Y había tres características, ¿se acuerdan? Vamos a recordarlas. Que debía haber una P positiva antes de cada QRS, que la frecuencia debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto y que el ritmo debe ser regular, o sea que el intervalo entre cada R debe ser regular. Entonces, cuando se reúnen esos tres criterios, decimos que es un ritmo sinusal normal y es lo que buscamos siempre en un electrocardiograma. Puede haber un ritmo sinusal normal con un paciente enfermo del corazón, pero quiere decir que hasta ese momento no sea complicado, no trae nada, pero puede estar enfermo el corazón, pero lo que buscamos es que el ritmo sinusal esté presente en los pacientes y si un paciente trae una arritmia o trae un problema cardiovascular o cayó en paro cardiorrespiratorio, lo que sea, lo que nos debe de llamar la atención es llevarlo a ritmo sinusal otra vez, y es cuando el paciente se recupera, porque sabemos que ese es el ritmo con el corazón está trabajando. Entonces, vimos ayer entonces lo que es el ritmo sinusal normal, vimos también cómo sacar la frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan? El papel va a una velocidad de 25 milímetros por segundo, hay 1500 milímetros en 60 segundos, o sea, un minuto, entonces es cuestión de que ustedes dividan 1500, que son los milímetros que hay en un minuto, en 60 segundos, pues, y lo dividan entre el número de milímetros que haya de una R a la otra R. Hacen su calculadora, 1500 entre tanto, y les da la frecuencia cardíaca exacta, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver eje eléctrico. Como le mencionaba hace un momento a Oscar, les menciono ahora a ustedes, que muchas veces con una sola de los puntos que se buscan en la interpretación del electro, nos puede hacer diagnóstico. Por ejemplo, si vemos en una frecuencia cardíaca que la frecuencia cardíaca nos sale, por ejemplo, en 190 latidos por minuto, y vemos en una sola derivación en el monitor, por ejemplo, en un servicio de urgencias, que no está el electro completo, y vemos nada más la pura frecuencia cardíaca, 190 latidos por minuto, y vemos que los complejos son angostos, automáticamente hacemos el diagnóstico de taquicardia supraventricular, y eso es un diagnóstico clínico, es una urgencia médica calificada cardiológica y que implica dar tratamiento inmediato porque corre en riesgo la vida del paciente. Entonces, fíjense nada más, con la pura frecuencia cardíaca nos puede ayudar a hacer un diagnóstico. Entonces, los 16 puntos que se buscan en la interpretación electrocardiográfica nos ayudan a nosotros, son herramientas que tenemos para poder ir haciendo o armando el diagnóstico electrocardiográfico, ¿no? El eje eléctrico pasa lo mismo. El eje eléctrico puede ayudarnos para poder saber si hay un crecimiento ventricular, nos puede ayudar para ver si hay un bloqueo de rama, es indispensable tener el eje eléctrico para los semibloqueos, o sea, uno de los criterios para hacer diagnóstico de semibloqueos es el eje eléctrico, entonces hay que aprender a sacarlo. Y el eje eléctrico es sencillo de sacar, es lo más sencillo que se pueden imaginar. Eso es lo que vamos hasta ahorita interpretando. Acuérdense que el corazón trabaja como una bomba electromecánica, tiene un marcapaso que es el que manda los estímulos eléctricos que se van pues desparramando, si hay que llamarlos así, o se van difundiendo por todas las fibras miocárdicas para que estos ejerzan su función mecánica, o sea, se contraigan las fibras y el corazón siga cumpliendo su función. Pero una de las características que le llamó a Einthoven, pero que él no llegó a establecer lo del eje eléctrico, sino que fue otro cardiólogo, era que si había una actividad eléctrica y aparecía actividad eléctrica en un papel, que él debía de haber alguna onda de despolarización que seguía una dirección determinada. Y entonces eso le llamó que podía haber, le llamó eje eléctrico, le puso eje eléctrico, que era donde se sumaban todos los vectores de esa despolarización para poder ver para dónde se dirigía. Entonces él determinó, el doctor Frank dijo que
el eje eléctrico se dirigía de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. O sea que el eje eléctrico se derivaba básicamente, se iba hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Todas las fuerzas de despolarización se iban hacia acá, hacia la izquierda. Entonces, para poder sacar la onda de despolarización o el eje eléctrico, tenía que haber una suma de vectores. Entonces, él dijo, si hay varias actividades, hay actividad eléctrica y se capten varias derivaciones, entonces podemos hacer la suma de vectores y poder determinar para dónde se va esa carga eléctrica, esa despolarización, y entonces le llamó eje eléctrico. Entonces, se va de la derecha a izquierda, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. Entonces esa es la dirección de la corriente eléctrica que se origina en el corazón. Para eso necesitamos conocer las tres derivaciones que son bipolares, la D1, la D2, acuérdense, D1 brazo derecho, brazo izquierdo, D2 brazo derecho, pierna izquierda, D3 es brazo izquierdo, pierna izquierda, la pierna derecha sirve como tierra. Entonces, conociendo estas tres derivaciones bipolares, ¿se acuerdan? La que corta, son bipolares, quiere decir que tiene un polo negativo y un polo positivo. La que corta D1 es una perpendicular que se llama ABF, que es una unipolar de los miembros. La que corta a D2, o sea que sería esta, así, sería ABL. Y la que corta a D3, a la mitad, sería ABR. Entonces, nosotros ya sabemos que esas líneas que están así, que están chuecas ahorita, se cortan para poderle dar lo positivo donde lo corta la mitad para acá, a D3, para arriba lo negativo a D2, lo negativo hacia la izquierda, lo positivo hacia la derecha donde lo corta BF, y en D2 lo negativo hacia arriba, hacia el brazo derecho, y lo positivo hacia la pierna izquierda. Y eso es importante conocerlo porque es donde vamos a hacer la suma de vectores. Entonces, los vectores que se resultan en el potencial siempre van hacia un electrodo que es el que recibe la carga positiva. O se acerca o se aleja de ese electrodo. Si se acerca la carga positiva de la despolarización, pues vamos a tener una deflexión positiva. Si se aleja, vamos a tener una deflexión negativa en las ondas. Entonces, ese es lo que nos dice que para allá va el vector de despolarización. Entonces, el eje eléctrico es la suma de un vector de los vectores de despolarización del corazón para ver a dónde se dirige esa actividad eléctrica. Entonces, el eje eléctrico es eso, precisamente, para dónde se van o dónde se están despolarizando, en qué dirección van esa energía eléctrica, esa despolarización en el corazón, sobre las células miocárdicas. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es el eje eléctrico de los ventrículos, o sea, del corazón básicamente. El corazón es aurículas y ventrículos, pero lo más importante, porque es el que tiene más masa muscular, son los ventrículos. Se puede sacar el eje eléctrico de las aurículas, se puede sacar el eje eléctrico incluso de la repolarización, o sea, de la onda T, pero no tienen mucha repercusión clínica. Eso nada más para los electrocardiografistas que quieren hacer algún estudio de investigación, pero para fines prácticos que tienen que ver mucho en la medicina para poder hacer diagnósticos y ayudar al paciente, tiene que ser el eje eléctrico del QRS, o sea, de los ventrículos. Entonces, por eso le ponemos una A y luego arriba de la A un triángulo casi sin cerrarse, y eso nos llama eje eléctrico del QRS. O le pueden poner AQRS y es el eje eléctrico del QRS, o sea, de los ventrículos. Esto es geometría básica, ¿no? Porque a veces le digo, a ver, traz una paralela y no sabían cómo era la paralela. Haz una perpendicular, mete la aguja perpendicularmente a la columna para una punción lumbar y la ponían diagonal, o la ponían, no, o sea, sí es importante conocer estos principios de geometría en relación para sacar el eje eléctrico. Líneas paralelas, una que está a un lado de la otra, y una línea perpendicular, la que cae vertical en una horizontal. Entonces, no se les olvide eso. Eso ahorita lo vamos a ver, van a ver la utilidad que tiene la geometría que nos enseñaron en la primaria. Entonces, el eje eléctrico lo tenemos que sacar en cualquiera de estas tres derivaciones, en D1, en D2 o en D3. Entonces, lo pueden sacar, hay gente que le gusta complicarse la vida, lo puede sacar en la derivación D2 y ABL, o lo puede sacar en la derivación D3 y ABR, pero lo más sencillo, ¿por qué? Porque es una horizontal, que es la D1, es la derivación 1, es horizontal,
y ABF es una vertical, entonces ahí podemos nosotros sacar el eje eléctrico más fácilmente, porque no tenemos que andar volteando la hoja para poder hacer la suma de vectores. Entonces, si nosotros extrapolamos las dos derivaciones bipolares, o sea, D1, D2 y D3 a un punto central, entonces nos va a quedar D1, que es la horizontal, una diagonal que es D3 y otra diagonal que es D2. Y nos faltan las otras tres, que son las unipolares de los miembros, las que cruzan a estas derivaciones. ABF cruza D1 perpendicularmente, ABL cruza perpendicularmente a D2 y ABR cruza perpendicularmente a D3, y entonces ya podemos nosotros tener esto que se llama eje eléctrico, y la forma de sacarlo es exaxial, o sea, de 6 derivaciones, y se une. Si nosotros pusiéramos el compás y hiciéramos una circunferencia alrededor, como le hacía Einthoven, entonces ya nos da que son 360 grados. Y ellos pusieron que tenían 180 grados positivos, que eran los que estaban aquí abajo, y 180 grados negativos los que estaban acá arriba. ¿Por qué razón no le pusieron 240 o 320? No sé, ellos dijeron que eran 360 grados, pero 180 grados iban a ser positivos y 180 grados iban a ser negativos, para poder determinar las enfermedades del corazón, lo que estaba pasando con el eje eléctrico, para dónde se desviaba. Entonces, ya extrapolando esas 6 derivaciones de los miembros, las tres bipolares y las 3 unipolares de los miembros, entonces ya podemos nosotros hacer todo eso, y ya sabemos que si esto lo podemos nosotros hacer en una circunferencia, con el transportador ustedes van a saber hacia dónde se dirige, en los grados en los que se dirige el vector de despolarización. Entonces, y ahí fue donde le dio a Einthoven eso, 0 grados, ¿verdad? En la línea que está de D1, en la línea de D1, en el positivo 0 grados, más 90 grados cuando llega el polo positivo de ABF, y más 180 grados el polo negativo de D1, ¿de acuerdo? Y luego estos eran los 180 grados positivos, y luego los 180 grados negativos eran hacia de 0 grados a menos 90 grados, y de menos 90 grados a menos 180 grados. Y de acuerdo o dependiendo de a dónde se dirigiera el vector de despolarización, nos decía si estaba desviado hacia la izquierda, hacia la derecha, a la extrema derecha, o era normal. Ahorita vamos a ver dónde es lo normal. Lo normal generalmente es de 0 grados a más 90 grados. O sea, si el vector de despolarización se desplaza en estos 90 grados, en cualquiera de estos 90 grados que son entre 0 a más 90, el eje eléctrico está despolarizándose bien, sigue su trayectoria normal. Cuando se desvía de 0 grados hacia menos 90, el eje se desvió hacia la izquierda. Y hay enfermedades que desvían el eje a la izquierda: hipertensión, algún infarto, hemibloqueos. Cuando está de más 90 a más 180, el eje se desvía hacia la derecha. Hay enfermedades que se pueden desviar el eje hacia la derecha, y hay vectores que se pueden estar entre menos 90 a menos 180 grados, es extrema derecha. En agosto, hace 2 meses más o menos, vimos un paciente que ingresó al hospital, ¿verdad? Me hablaron porque llegó un paciente que traía datos de una enfermedad por COVID-19, todos los datos de la enfermedad, se hospitalizó en el covidario, se le dio. Y el problema cuando me llamaron fue porque encontraron que el paciente se había puesto grave, había empezado a saturar más todavía, lo habían tenido que intubar, pero les llamaba la atención el electro, y lo que llamaba la atención es que el eje se había desviado hacia la derecha. El eje estaba más o menos como en más 110 grados, pero estaba con una arritmia que era una fibrilación auricular, y tenía bloqueo de rama derecha. Entonces esos son datos, y después lo vamos a ver en operaciones diversas, tenía S1Q3T3, que nos dice que había hecho tromboembolia pulmonar, y ese paciente falleció por tromboembolismo pulmonar, y por el eje eléctrico, que al momento de su ingreso no lo tenía, durante su estancia hospitalaria se desvió la hoja al lado derecho. Entonces es bien importante, porque ¿qué quiere decir? Que el ventrículo derecho está sufriendo, está aumentado su trabajo, porque algo está pasando, y ya se correlaciona la medicina. Fíjense, en una enfermedad infecciosa, cómo por el electrocardiograma se puede llegar a un diagnóstico de una tromboembolia pulmonar. Bien, entonces, estos son los 360 grados, ¿no? Para que ustedes con el transportador lo van a poder definir. Aquí están a grosso modo, 30, 60, 90,
de 30 en 30, ¿no? Para que sea más fácil. Pero ¿qué tal si el eje eléctrico, por ejemplo, le sale a ustedes que está en 28? Generalmente nosotros los médicos redondeamos, ¿no? Como el OXXO. Está más 30. Pero en cardiología, no, doctor, está a 28.5 grados ahí en la torre. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque a lo mejor en este año el paciente tenía 28.5, por ejemplo. 28.5 más 28.5 grados de desviación del eje, ¿no? Ahí estaba el eje, 28.5. Y el año que entra, cuando va a consulta, el eje eléctrico está, por ejemplo, todavía normal, pero ya está, por ejemplo, a más 10 grados. Quiere decir que se desvió el eje eléctrico 18.5 grados. O sea, quiere decir que si ese paciente es hipertenso, aunque esté el eje eléctrico normal, se está desviando ya hacia la izquierda, no está bien controlado la hipertensión. Vean la importancia por esa desviación del eje, aunque esté dentro de valores normales. Entonces, siempre tienen que tener el transportador para que sea exacta el sitio para donde se desvía el vector, para donde va el vector de despolarización. Hay una ley en el eje eléctrico, que es la ley de la perpendicularidad, que nos dice que el eje eléctrico estará perpendicular a la derivación que tenga el QRC isodifásico. Por ejemplo, la derivación aquí está ABF, o sea, la que es perpendicular a D1, está isodifásica, ¿no? Porque es tanto positiva como negativa. Si hacemos la cuenta aritmética, entonces, podría ser, por ejemplo, más 7 positivos menos 7 negativos. Entonces, más 7 menos 7 es 0. Entonces, quiere decir que está isodifásica. Tiene la misma actividad eléctrica positiva que negativa, entonces es 0. Entonces, por la ley de la perpendicularidad, va a estar a la perpendicular de ABF. ¿Cuál es la perpendicular de ABF? D1. Entonces, quiere decir que el eje va a estar a más 90 grados o a menos 90 grados. Entonces, tenemos ahí que ver cómo está, ¿verdad? Perdón, el ABF es la que está isodifásica. Entonces, el eje eléctrico va a estar en D1, que es este. O va a estar a 0 grados o va a estar a más o menos 180 grados. Entonces ahí tendríamos que ver la derivación de 1 cómo está. Si D1 está positiva, entonces está a 0 grados. Si D1 está negativa, entonces está a más o menos 180 grados. Sería hacia acá, hacia la derecha, desviado. Esa es la ley de la perpendicular, pero no siempre salen en los electros los complejos isodifásicos, entonces a veces salen totalmente. Y lo mismo, ¿no? Si este que está, es D1, que es el que está isodifásico, la perpendicular es ABF, ¿verdad? El ejemplo que me había equivocado ahorita. Entonces quiere decir que si D1 está isodifásico, el eje eléctrico va a estar a la perpendicularidad de la que la corta a la mitad, de ABF. Entonces tendríamos que analizar ABF. Si ABF está positiva, entonces está el eje a más 90. Si ABF está negativa, el eje está a menos 90 grados. Entonces, eso es lo que dice esa ley de la perpendicular, y se las puse por lo mismo, porque la van a encontrar alguna vez en los libros. En D3, por ejemplo, D3, si hay la perpendicular que cruza D3 es ABR, si encontramos que en D3 hay una onda isodifásica, entonces el eje eléctrico va a estar en ABR, o está aquí a más 30 grados o está acá a menos 150 grados, dependiendo cómo esté ABR en el electro. Si ABR está positivo, entonces quiere decir que está a más 30 grados. Si está negativo ABR, entonces quiere decir que está a menos 180 grados. Esa es la ley de la perpendicularidad, ¿no? Entonces no se preocupen mucho. Igual con ABL, igual con ABR, igual con todas esas derivaciones, ¿no? No hay por qué preocuparse por esa ley de la perpendicularidad. La pueden ejercer, a veces nos podemos equivocar. Lo mejor es medir los complejos electrocardiográficos de cada derivación. El eje eléctrico normal va a estar entonces acá, entre 0 grados y 90, más 90. Hay que siempre acordarnos del más 90 porque hay un menos 90 que está aquí arriba. Entonces, el eje eléctrico normal es este. Pero el hecho de que esté normal no quiere decir que esté bien, porque puede estar, por ejemplo, a más 40, pero el año siguiente ya está a más 30 y el año subsiguiente está a más 10. Y entonces quiere decir que el eje se está desviando hacia la izquierda. Entonces y si es un paciente hipertenso, entonces no está bien controlada la presión, o si es un paciente con estenosis aórtica, le está dando problemas al ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo está creciendo, es uno de los criterios de crecimiento del ventrículo izquierdo, la desviación del eje hacia acá, hacia la izquierda. Entonces, recordar, el eje eléctrico va a estar entre 0 más 90 grados, ese es el eje eléctrico normal, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros encontramos una derivación de 1 positiva, francamente positiva, y una derivación positiva en ABF, quiere decir que el eje va a estar normal.
Si ustedes ven, analizan un electrocardiograma y D1 está predominantemente positiva y ABF está positiva, el eje eléctrico está normal. Entonces, no hay por qué preocuparnos, pero sí es importante. Dicen ustedes, el eje eléctrico está normal, pero ¿qué tal si el cardiólogo les pregunta o el médico de base les pregunta? Ah, bueno, está normal. ¿A cuántos grados? Pues no sé, doctor, pero está normal. No, entonces tienen que hacer la suma de vectores, ¿verdad? Hoy te lo vamos a ver, para que ustedes puedan exactamente decir en qué grado está de lo que es normal, de 0 a más 90 grados. Cuando el eje se desvía hacia la derecha, todo esto es desviación del eje derecho, o sea, de más 90 a más 180 es desviación del eje a la derecha. Y cuando es de menos 90 a menos 180 es extremadamente desviado a la derecha. Eso lo van a ver en cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot, por ejemplo, que el corazón desde que estaba en útero estaba forzándose y entonces el corazón estaba creciendo desde entonces. Entonces va a tener un ventriculote enorme derecho y el eje va a estar desviado hacia la derecha extrema, generalmente más a menos 120 grados, menos 150 grados para acá. Entonces es bien importante eso. Entonces, generalmente cuando ya nosotros encontramos en la derivación D1 un QRS negativo, el eje va a estar a la derecha. Ya no va a ser normal. Acuérdense que para que sea normal, tiene que tener positivo D1, positivo ABF. Pero cuando ya está el QRS negativo en D1 y positivo, o puede ser negativo, si es positivo en D1, perdón, en ABF va a estar desviado a la derecha. Si es negativo en ABF, va a estar negativo en ABF, entonces está extremadamente desviado a la derecha. Entonces, estos son en la circunferencia en donde nos dice para dónde está desviado el eje eléctrico y dónde están los límites donde la mayoría de los pacientes sanos va el eje eléctrico, o sea, entre 0 más 90 grados. De 0 grados a menos 90 grados, desviación del eje a la izquierda. De 90 grados más 90 grados a más 180 grados, desviación del eje a la derecha. Y de menos 90 grados a menos 180 grados, extremadamente desviado a la derecha. O sea, todo esto es desviación a la derecha. Este pequeño cuadrante nada más es de desviación a la izquierda. Muy bien, entonces, si uno analizara el electrocardiograma, vería uno, por ejemplo, si el eje eléctrico está normal, como habíamos dicho, positivo en D1, positivo ABF. ¿Y por qué escogemos estas derivaciones? Porque son las más sencillas, porque es una horizontal D1 y una vertical que es ABF. Entonces, es muy fácil sacar el eje y la suma de vectores haciendo esos 4 cuadrantes. Pero si el eje eléctrico está positivo en D1, ¿verdad? Porque se dirige para acá, pero negativo en ABF, el eje está desviado a la izquierda. Si nosotros tenemos los dos negativos en D1 y ABF, el eje está extremadamente desviado a la derecha. Y si tenemos D1 negativo y ABF positivo, entonces el eje está desviado a la derecha. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Pues entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de la suma de vectores. Puede ser que el paciente traiga un infarto y esa zona, como está muerta, no va a aceptar la onda de despolarización porque no va a conducir y se va a desviar el eje entonces hacia otro lado. Eso es lo que pasa en los semibloqueos o en los infartos también. Entonces, por eso nos puede servir a nosotros el eje eléctrico. Este es un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo está aquí D1? Positivos. ¿Están de acuerdo? Positivo. ¿Cómo está ABF? Pues muy regular, pero parece que está isodifásico, ¿verdad? Si está isodifásico, entonces va a estar perpendicular a la que corta a ABF, o sea, a D1. Y D1 es la horizontal. D1 va de más o menos 180 grados a 0 grados. Entonces, si está positivo en D1, ¿a cuánto está el eje eléctrico? ¿Alguien podría responder? En 0. En 0 grados, perfecto, muy bien. ¿Ya ven? Así de sencillo, es a 0 grados, o sea, a 0 grados está el eje eléctrico. Ahora, si no quieren aplicar la ley de la perpendicularidad, ¿verdad? Entonces se puede hacer la suma de vectores si ustedes quieren, es el mismo ejemplo. Cuenta los números de milímetros que tenga aquí, por ejemplo, tiene que hacer una suma aritmética. Por ejemplo, aquí tiene 5, 7 milímetros, ¿no? Más o menos. No tiene ninguno negativo, son 7 entonces milímetros positivos. Y aquí tiene, por ejemplo, vamos a ponerle 2 positivos y 2 negativos. Más 2 menos 2, pues 0, ¿verdad? Entonces el eje eléctrico va a estar en los 7 milímetros de D1. O sea, van a positivos en D1. Entonces el eje eléctrico va a estar a horizontal, o sea, va a estar hasta 0 grados. Como les había dicho, siempre necesitan una hoja, un papel blanco, cualquier hoja, cuando estén haciendo el internado, un lápiz o pluma.
siempre traigan un compás, una regla, el transportador para saber exactamente para dónde se va el eje eléctrico. Hay a veces unas reglas electrocardiográficas, a lo mejor las encuentran, las consiguen, búsquenlas, a lo mejor a veces los laboratorios se las regalan, o pueden conseguir una regla electrocardiográfica que les da, o tiene ya anotado todos los valores normales, cómo sacar la frecuencia cardíaca rápida, cómo sacar el QT, todo eso puede ser un instrumento al que le guste la cardiología. Si no, con que tengan el transportador, la regla, el compás y un lápiz para escribir. Ustedes agarran la hoja blanca, trazan ustedes una línea vertical, que es ABF, y una línea horizontal, que es D1, ¿de acuerdo? Y ahí están los 4 cuadrantes, ¿de acuerdo? Ahí está la circunferencia con el compás, si la quieren. Si no quieren usar el compás, nada más una vertical, ABF, y una horizontal, D1. Y hacen la suma de vectores, ¿verdad? Si eran ahorita, por ejemplo, 7 milímetros positivos, ¿verdad? Agarran la regla, vamos a poner aquí, están los 7 milímetros. Esto era en D1, ¿verdad? Y en ABF eran más 2 menos 2, entonces estaba en 0. Entonces el eje eléctrico va a estar hasta acá, a 0 grados, como habían dicho, ¿verdad? Entonces, eso es fácil hacerlo, sacarlo. Entonces, aquí hay un ejemplo. D1 tiene 7, es el mismo ejemplo, 7 milímetros. Aquí lo tienen. Trazan una paralela a ABF y luego 0, pues no puede haber una paralela a ABF porque está en 0, entonces el eje eléctrico va a estar hacia la izquierda, o sea, a 0 grados. ¿De acuerdo? Y entonces el eje eléctrico de este paciente es 0 grados, así se pone, 0 grados. ¿De acuerdo? Este es otro paciente, miren, aquí ustedes cuenten, por ejemplo, los milímetros que hay. Aquí hay, vamos a poner 1, 2, 3, 4 milímetros positivos, pero hay 2 que son negativos, o sea, más 4 menos 2 es más 2, entonces D1 tiene 2 milímetros, ¿no? Aquí sí se tiene que hacer suma aritmética, entonces son 2 milímetros positivos, ¿no? De D1, y nos vamos a ABF. Aquí ABF básicamente es positivo todo. Aquí serían 5 más 4 acá, son 9. 9 positivos, más o menos 8, 9 positivos en ABF. Trazan en una hoja su línea vertical, ¿verdad? Que es la de ABF, y su línea horizontal, que es la de D1. Y entonces dicen ustedes, bueno, 4 milímetros. Aquí le pusimos 4 milímetros, le puse yo para que se ejemplificara, para que pudiera no quedar tan cortita. 4 milímetros, ¿verdad? Y luego 8 milímetros, eran 8, 9, le dije, entonces hacen las paralelas a D1, la paralela a ABF, y entonces del centro hacia acá va a estar el vector. Esta es la suma de vectores. Agarran su transportador, el transportador lo van a colocar aquí así, ¿verdad? Y aquí les va a dar exactamente el número de grados que está, ¿verdad? Y entonces dicen ustedes, entonces ya sabemos cuántos grados están. Entonces a lo mejor pongan ustedes que sean 50, no sé cuántos ahorita, no traigo el transportador aquí, no se puede usar, pero a lo mejor son 55 grados, más 55 grados, porque está de más 0, digo, de 0 a más 90 grados el eje, ¿no? Entonces un eje eléctrico normal a más 55 grados. Es la suma de vectores nada más, ¿de acuerdo? Aquí le puse 4 y 8, porque para hacerlo ejemplificar, pero podría ser 2, porque hicimos la suma aritmética, entonces se corta para acá, son 2, y luego los 8 yo le había dicho 9, a lo mejor porque lo conté así, no hay problema, o sea, se tiene que tener la regla, cuentan lo mismo, y hacen las dos paralelas, y el eje eléctrico va a estar exactamente donde se junta, del centro donde se intercruzó D1 y ABF, a donde se intercruzaron las dos líneas para poder hacer la suma de vectores, la paralela a ABF y la paralela a D1. Y ya sacan ustedes el eje eléctrico exacto. ¿De acuerdo? Entonces ese eje eléctrico, ¿verdad? Estaba en 75 grados, ¿no? Es un electrocardiograma, es un eje eléctrico normal, de un electrón normal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, este tiene 5 milímetros, ¿no? D1 tiene 5 milímetros. Bueno, este es otro, vamos a suponer, este paciente D1 tiene 5 milímetros positivos. Entonces, marcan aquí 5. Luego, ABF tiene 7 milímetros positivos, o sea, hacia abajo. Entonces, trazan las paralelas a ABF, la paralela a D1, y del centro, ¿verdad? De donde se juntaron las dos, D1 y ABF, a donde se intersectan las dos, la suma de vectores, el eje eléctrico va a estar entonces aquí. Y entonces agarran su transportador otra vez, con el transportador lo ponen, y entonces el transportador les va a dar aquí cuántos grados está. Más o menos, ¿verdad? Ahí estaba. Entonces, ahí les da, ya con el transportador les dice exactamente cuántos grados. Porque a veces uno, está normal. Y sí, está normal, pero al cardiólogo, a ustedes como médicos les interesa exactamente saber cuánto está.
porque eso puede ir creciendo conforme va pasando el tiempo, entonces, o irse desviando hacia el lado contrario, a lo mejor estaba normal hace un año y ahora ya lo tiene desviado hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasó? ¿A cuántos grados? ¿O cuántos? A lo mejor estaba aquí en 75 y en un año ya tiene aquí casi 80, más 80, entonces se está desviando hacia la derecha, hacia el eje eléctrico, algo está pasando en el corazón. Entonces, sí es importante que ustedes hagan la suma de vectores en las derivaciones. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes, de aquí a acá serían 5, serían 4, menos 2, sería más 3 positivos. Entonces, marcan 3 positivos en D1, 3 milímetros en D1, en la línea horizontal, y se van a ABF, que está, miren, bien positiva. Son 5, 10, 15, 17, y uno acá, 17 y medio. Ponen 17 y medios en la línea vertical hacia abajo, porque es positivo en ABF. ¿Verdad? Y entonces ustedes hacen la suma, así como en esto, 4 milímetros, le pusimos, más o menos, y 17 milímetros en ABF, y entonces el eje eléctrico va a estar hacia acá, ¿de acuerdo? Entonces agarran su transportador otra vez y ustedes van a saber en cuánto está el eje eléctrico, ¿no? Cuántos grados exactamente. Y ahí es lo que se pone, AQRS o eje eléctrico a más tantos grados centígrados, perdón, hacia tantos grados, ¿no? Y entonces ya ustedes, pueden sacar el eje eléctrico. Miren, ese es un trazo de práctica. A ver, si pudimos hacer lo que sea un poco interactiva. Aquí, ¿cómo está D1? Básicamente es negativa, ¿verdad? Si le contamos a veces el compás electrocardiográfico es de dos puntas, no trae lápiz, para que pueda uno exactamente medir cuántos milímetros tiene. Entonces pone aquí uno y el otro lo pone acá. Y aquí vamos a ponerle, aquí son 3 más 2, aquí son más 5 positivos, pero tiene 5 acá, 2 acá son 7, 10 más 10, menos 10, ¿no? O sea, más 5 menos 10 es menos 5, o sea, básicamente es menos 5, o sea, en la horizontal que vamos a poner en el papel, vamos a rayar aquí, trazamos una línea vertical, hagan de cuenta que esta es una vertical y esta es una horizontal, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado. Entonces, aquí está básicamente negativo, de 1, este es de 1, ¿de acuerdo? Este es de 1 y este es A, B, F, ¿de acuerdo? Entonces, de 1 está menos 5, entonces no puede ser, porque de aquí para acá es positivo, entonces si contamos acá con una regla, agarran ustedes, vamos a poner que aquí son los 5 milímetros, vamos a ponerle aquí, marcan ahí 5 milímetros, negativos en D1, y nos vamos a BF. BF ya lo vemos que es francamente más positiva, pero de todos modos hay que hacer la suma aritmética, ¿no? Entonces aquí son 7, 8 más o menos, 8 positivos, menos 4, o sea, más 8 más 8 menos 4 es más 4 positivos. Entonces, ABF, positivo es para acá, negativo es para acá arriba, de 1 para acá es positivo y de 1 para acá es negativo. Entonces, ABF salen 4 milímetros, entonces va a estar más o menos, bueno, más o menos por aquí, ¿no? 4 milímetros. Entonces, hacen las paralelas a D1 y la paralela a ABF y el eje eléctrico va a estar para acá. O sea, está desviado a la derecha. Pueden decir ustedes, es que tiene el eje desviado a la derecha, doctor. Pero un cardiólogo o una persona que sepa de electro... A ver, ¿cómo que a la derecha? ¿Cuántos grados? No, pues no sé, pero está a la derecha, doctor. Pero puede estar a 170, a más 170, puede estar a 160, puede estar a más 120. Entonces agarran ustedes el transportador y entonces van a ver hacia cuántos grados se dirige esto. Ya saben ustedes que de acá a acá es de más 90 a grados, más 90 grados a más 180 grados acá. Entonces, hay que sacar el transportador para ver a cuántos grados está, ¿no? Entonces, ya ustedes en su interpretación ponen ustedes los grados que tiene ese electro. Y esto les va a dar una idea. Este paciente tiene una desviación del eje a la derecha. Ya les dio a ustedes un dato, ese electrocardiograma. No hemos analizado, aquí tiene una P muy grande. Cuando veamos crecimiento auricular, trae crecimiento de la aurícula derecha. Entonces, vamos a ver qué padecimiento se acompaña de desviación del eje a la derecha con crecimiento de la aurícula derecha, ¿verdad? Aquí tiene, por ejemplo, R's de muy alto voltaje en B1, B2, ¿verdad? Que nos dice que es crecimiento ventriculares. Entonces dice, ¿qué padecimiento en este paciente pudiera ser porque tiene el eje desviado a la derecha
crecimiento de aurícula derecha porque tiene una P picuda y porque tiene onda CR alta en B1 o B2, o sea, es un crecimiento de ventrículo derecho. Entonces dice uno, ¿qué problema puede traer el paciente? Entonces ahí hay que investigar. Ese es el apoyo, la herramienta que ustedes tienen para que el diagnóstico clínico pueda ejercerse. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, una línea vertical, ABF, una línea horizontal, D1. Para que no se compliquen la vida, es lo más sencillo. Si quieren complicarse la vida, entonces agarren D2, ¿verdad? Y agarren ABL, y es lo mismo. O si quieren complicarse todavía más la vida, entonces agarren D3 y ABR, y es lo mismo, pero este ya está más fácil, porque este están diagonales las dos, tendrían que dar volteando la hoja, entonces es más fácil con D1 y ABF sacar el eje eléctrico, y se les va a facilitar más y ese es ese es el eje eléctrico así tan sencillo. No sé si tengan alguna duda o algo haya quedado no claro o algo que quieran que aclaremos o que repasemos sobre el eje eléctrico. Aquí en el eje eléctrico lo único que tienen que hacer es, cuando estén llenando su hoja de interpretación del electro, siempre hay un punto que dice, primero, ritmo sinusal o no es ritmo sinusal. Luego, segundo punto, dice frecuencia cardíaca. Y luego, tercer punto, dije ese eje eléctrico. Ustedes no se apresuren, ustedes nada más saquen el eje eléctrico de ese electrocardiograma que están analizando, tracen su vertical, tracen su horizontal, ya saben que es de 1 y ABF, cuenten los milímetros, hagan la suma aritmética con una regla de preferencia, para que no sea bien calculado, y los milímetros ya sean positivos o negativos de D1 o positivos o negativos de ABF. Luego hacen las paralelas a esos puntos, tanto la paralela D1 y la paralela ABF, y luego hacen la suma de vector del centro donde se intercruzaron estas dos líneas D1 y ABF hasta donde se interceptaron las otras dos, ¿verdad? Y entonces ahí va a estar desviado para ahí va a estar donde va a estar desviado el eje eléctrico. No sé si tengan dudas, preguntas. Es muy sencillo el eje eléctrico, ¿eh? La ley de la perpendicular se las mencioné porque pues siempre cuando trae uno, cuando apenas, a veces es lo único que nos enseña en la cardiología, busca un complejo isodifásico, pero la mayoría de las veces nunca están isodifásicos, entonces pues no encuentro ninguno, doctor, no hay ningún isodifásico, entonces no pueden sacar la ley de la perpendicularidad. Pero mejor hacer este proceso que es más sencillo y pueden sacar exactamente lo que es el eje eléctrico usando estas dos líneas, ¿verdad? La regla para hacer las paralelas, donde se intersectan las líneas paralelas con el centro de aquí, y el transportador, porque el transportador le va a decir exactamente, acuérdense que el transportador tiene los 180 grados, entonces ahí les va a decir exactamente a cuántos grados está. ¿Verdad? Y depende de donde esté la desviación, o para donde se dirige el vector, ustedes van a decir, está a tantos grados. Y ustedes van a decir, ustedes van a poner en la interpretación del electro, pueden poner, si quieren, desviado a la derecha, pero si van a poner desviado a la derecha, más 120 grados, por ejemplo, ¿no? O desviado a la izquierda, menos 45 grados, o desviado a la derecha, menos 120 grados. O el eje eléctrico está normal a más 40 grados. Pero siempre pongan los grados, es importante eso en todo médico, ¿no? Porque es importante que lo pongan en cardiología, es una exigencia, que no digan, está normal, porque va a estar entre esto, está desviado a la izquierda porque va a estar en esto, o porque está desviado a la derecha porque está aquí, o está muy desviado a la derecha porque está acá. No, siempre pongan el número exacto de grados de desviación que tiene, ¿no? Para que después de que ya se junten todos los datos de la interpretación del electro, ustedes puedan hacer las conclusiones y elaboren el diagnóstico electrocardiográfico. ¿Me escucho? Sí, sí, Brisa. Hay dos preguntas que pusieron en el chat, se las voy a decir, doctor, por si no las ha visto. Una es de Manuel López Martínez. Dice, hola, ¿Sí? doctor, buenas tardes. Hay Buenas casos tardes. en donde el eje eléctrico y los índices de Lewis y Sokolov no concuerden. Sí, el índice de Lewis y de Sokolov son para hipertrofia de ventrículos, el de Sokolov para ventrículo izquierdo y el de Lewis modificado para los dos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, dependiendo, eso lo vamos a ver. Sí, puede haber esa discordancia, por ejemplo.
que el eje eléctrico esté desviado, por ejemplo, hacia la izquierda, ¿verdad? Y que no haya índice Sokolov positivo, por ejemplo, que no haya crecimiento de ventrículo izquierdo. O puede ser que el eje esté desviado a la derecha y el índice de Lewis negativo para crecimiento de ventrículo derecho no esté presente. ¿Sí es posible? Puede haber desviación del eje a la derecha o a la izquierda y no haber crecimientos ventriculares. Ok, muy bien. Y la otra pregunta, bueno, retomando esa, pregunta Manuel Martínez si en esos casos se tendría que tomar otro o qué conducta se toma. Sí, ahí, por ejemplo, acuérdense, el electrocardiograma es una herramienta que el médico tiene para evaluar la función del corazón, ¿no? Supongamos que el paciente tiene, por ejemplo, una desviación del eje hacia la izquierda, ¿no? La pregunta del médico, ¿por qué se desvió a la izquierda? ¿Es hipertenso? No, no es hipertenso. ¿Tiene crecimiento de ventrículo izquierdo? No. A lo mejor por índice Sokolov no lo tiene, pero a lo mejor es una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo que todavía no ha dado índice Sokolov que esté presente para que pueda considerarse que está crecido el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer ahí es investigar por qué se desvió el eje a la izquierda. A lo mejor trae una estenosis aorta, a lo mejor trae una coartación de la aorta, ¿verdad? A lo mejor trae una miocarditis, no sabemos, pero hay que ver por qué se desvió hacia la izquierda o por qué se desvió hacia la derecha, aunque no haya crecimientos ventriculares. Entonces ahí entran otras herramientas cardiológicas, ¿no? Bueno, vamos a hacerle un ecocardiograma para ver cómo están las válvulas, cómo están las cuatro cavidades, conocer la fracción de eyección, ¿verdad? Y ahí nos vamos dando una idea si ese paciente, supongamos que en el ecocardiograma saliera que hay una parte del corazón que no se está moviendo bien, que hay una zona de disinesia. Entonces dice uno, híjole, a lo mejor la desviación del eje a la izquierda es porque trae una lesión que no es detectada por el electro de un infarto antiguo. Entonces, a lo mejor a este paciente hay que hacerle una gamagrama con talio o hay que someterlo a cateterismo si es que tiene dolor anginoso, por ejemplo, o algo, ¿no? O sea, son herramientas que nos van a ir dando pautas para ver si hay otros estudios que hay que hacerle a ese paciente. Pero ese paciente, si trae desviación del eje hacia la izquierda, algo está pasando con ese ventrículo izquierdo, por alguna razón está creciendo. Ok, gracias, doctor. Sí. Y la otra pregunta es de Cristian Barajas. Pregunta Ajá. que si es posible que tanto la derivación D1 como ABF sean isodifásicas. Y en ese caso, ¿cómo se interpretaría? No, si está isodifásico, se pone como eje eléctrico indeterminado, ¿no? Porque no puede sacarlo, está en cero. Estaría si tú, por ejemplo, tienes isodifásica en D1, pones aquí 0, ¿no? Si está, por ejemplo, isodifásica en ABF, pues es 0. Entonces el eje eléctrico no lo puede determinar. Entonces se llama eje eléctrico indeterminado. No se puede determinar. ¿Por qué razón? Porque no sabemos, no podemos hacer la suma de vectores porque hay un padecimiento en ese paciente que nos está dando, que no podemos hacer la suma de vectores. Lo que se puede hacer entonces, fíjate, cuando sale esto en D1 y ABF, entonces nos podemos ir a D2 y ABL, ¿no? Y en D2 y en ABL, ahí a lo mejor podemos hacer la suma de vectores y a lo mejor podemos sacar el eje eléctrico en otra derivación. Podría hacerse así. O sea, D1 y ABF es lo más sencillo para sacar el electro. Pero si no podemos sacarlo como la pregunta que hace Cristian de que está isodifásica en D1 y isodifásica en ABF, entonces nos tenemos que ir a otras dos derivaciones que se intercrucen, ¿no? Podría ser ABL, D2, que es esta, y esta sería ABL. ¿Verdad? Y entonces ahí podemos, a ver si ahí sale el eje eléctrico. Ahí contamos los positivos de D1 y los positivos o negativos de ABL y se hace la misma suma de vectores. Entonces, pero aquí, por ejemplo, como está volteado esto, acuérdense que aquí ya no quiere decir que el eje va a estar desviado a la izquierda. Tenemos que hacer que o sea, el transportador se coloca aquí, entonces quiere decir que el eje está desviado hacia los grados, se podría estar desviado a la izquierda, aunque esto no lo hayan revelado, D1 y ABF cuando son isodifásicos. Y supongamos que ABL hubiera sido isodifásico también y D2 isodifásico, nos queda entonces D3, ¿verdad? Y nos queda ABR. Y entonces ahí sacamos, si está isodifásico en los tres,
digo, en las 6 derivaciones, o sea, ya sea D1, ABF, ABL, D2 y D3 y ABR, entonces se dice el eje eléctrico está indeterminado. ¿Verdad? Podría ser así. Pero generalmente es raro, ¿no? Que estén los dos isodifásicos, pero casi más del 99% van a estar, siempre va a haber una variación entre estos, y si no, nos vamos a cualquier otra derivación para sacar el eje eléctrico, aunque va a ser más batalloso. Como les decía, hay mucha gente que batalla para sacar el eje eléctrico, o que le gusta batallar y no quiere D1 y ABF, y lo saca en ABL y D2, por ejemplo. Eso es ya cuestión de cada quien, ¿no? Más difícil porque tienes que andar moviendo la hoja, pero a fin de cuentas te va a dar el mismo eje eléctrico, ¿verdad? En cualquiera de las 3 derivaciones, de 2, de 1 o de 3. No sé si quedó contestada la pregunta para Barajas. Sí, creo que sí, dijo que muchas gracias. Okay. Por el momento en el chat ya no hay más preguntas, no sé si alguien más tenga otra. No, Por mi parte, no. Bueno. Entonces, ahorita cuando terminemos, les voy a mandar la presentación de eje eléctrico para que la revisen, la estudien y todo. Y les voy a mandar dos electrocardiogramas para que le saquen el eje eléctrico, nada más el eje eléctrico. Bueno, para que vayan practicando, saquen si es ritmo sinusal o no, la frecuencia cardíaca y el eje eléctrico, ¿de acuerdo? Son 2 ejercicios nada más muy sencillos, y para que ustedes se den cuenta que es muy sencillo nada más con estas 2 derivaciones, ¿no? Practiquen si quieren, si tienen tiempo y les da tiempo en algunas otras materias. A ver, lo voy a hacer con ABL y con D2. Ahora lo voy a hacer con D3 y con ABR, a ver si me sale igual. ¿De acuerdo? Y hagan la prueba, van a ver que va a salir igual. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Sí. Ok. Bueno, entonces nos veríamos mañana, ¿no? Mañana con arritmias, ¿de acuerdo? Vamos a ver las arritmias, vamos a ver mañana una parte de las arritmias y luego el jueves las taquiarritmias, que son complementa las arritmias, ¿no? Todo lo que no sea ritmo sinusal es una arritmia, ¿de acuerdo? Ya ese corazón ya no está rítmico, pueden ser extrasístoles, pueden ser escapes, puede ser fibrilación auricular, puede ser una arritmia respiratoria, una arritmia sinusal, lo que ustedes quieran, taquicardia ventricular, lo que ustedes quieran, pero ya, si no es ritmo sinusal, onda P antes de cada QRS, frecuencia entre 60 y 100 por minuto, y la distancia entre cada R y regular, si no cumple los 3 criterios, no es ritmo sinusal. Entonces, se cataloga como un electrocardiograma arrítmico, con arritmias, ¿de acuerdo? Pero hay arritmias que sí hay que identificar porque requieren tratamiento inmediato. Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Está bueno? Ok, doctor. ¿Está bueno? Entonces nos vemos, Abigail, nos vemos mañana. ¿Está bueno? Muy bien. Bueno. Perfecto. Ok.